A continuación yo voy a hablarles acerca del seguimiento de los pacientes con dispositivos. Esta conferencia vamos a partirla en dos partes. Yo voy a hablar 10 minutos acerca de las generalidades, de por qué es importante que estos pacientes se sigan en las unidades de insuficiencia cardíaca, y después el doctor Carlos Plata en 10 minutos les va a presentar su experiencia con el seguimiento remoto de estos pacientes. Definitivamente, y a la luz de las guías, cada vez nos encontramos más pacientes con insuficiencia cardíaca que están recibiendo terapias de alto voltaje, ya sea resincronizador o desfibrilador. Miremos entonces por qué es importante que las unidades de insuficiencia cardíaca estén involucrados en todo este proceso. Todos ustedes saben que los dispositivos son alternativas muy buenas cuando los pacientes están bien seleccionados y que si adicionalmente sacamos todo el provecho de esta terapia, pues el dinero que el sistema invierte en ese paciente se va a ver, digamos que de alguna manera compensado. Pero también sucede mucho en países como el nuestro, que un paciente llega hoy, se hospitaliza y digamos que el grupo que lo atendió factura por evento y dice, no, este no se me va a escapar, tiene un bloqueo de rama izquierda, pongámosle el resincronizador antes de que se vaya a la casa. Y entonces empieza a abusar de todas estas terapias. Entonces, por esta razón es muy importante que los clínicos que hacemos insuficiencia cardíaca estemos involucrados en la evaluación y en el seguimiento de estos pacientes, porque si esta conducta se perpetúa, pues ¿qué va a pasar? Que digamos que los pagadores van a empezar a tener desconfianza en estos pacientes, en estas prácticas, y finalmente van a decir, pues ¿para qué le pusiste el dispositivo si a los 3 meses está en lista de trasplante y terminó siendo un paciente trasplantado? Entonces es una responsabilidad de nosotros como clínicos generar confianza en todas estas intervenciones. Estas son las razones por las cuales entonces requerimos que el equipo de insuficiencia cardíaca esté involucrado en estos pacientes que van a tener dispositivos y los momentos de la evaluación del paciente en los cuales yo considero que es prioritario. En primer lugar, la selección de los candidatos. Es muy importante, sobre todo con los pacientes que se resincronizan, que realmente seamos juiciosos en que el paciente cumpla los 3 meses de tratamiento farmacológico óptimo que recomiendan las guías, que el paciente se reevalúe su función ventricular. Muchas veces tenemos pacientes que tienen disfunción ventricular transitoria, que uno titula los medicamentos, los empieza a seguir y 3 meses después haces un eco y el señor tiene 45% de fracción de eyección o está en clase funcional 1 y se salió de la indicación del dispositivo. Entonces, por esta razón debemos garantizar que se haga una buena selección de los pacientes. En segundo lugar, durante el implante, no es nada bueno para el electrofisiólogo y para uno como dueño del paciente que alguien que va a un implante de un resincro o de un desfibrilador llegue con edema pulmonar, lo acuestan en la sala de electrofisiología para hacerle el procedimiento y el paciente termina intubado, en cuidado intensivo, el procedimiento fue fallido y entonces empezamos a tener una serie de problemas. Entonces los clínicos tenemos mucho que ver en que ese paciente llegue en las mejores condiciones al implante del procedimiento. En tercer lugar, el seguimiento después del implante. No sé si a ustedes les ha pasado que en nuestro sistema, por ejemplo, muchos pacientes se les implanta un desfibrilador o un resincronizador y el seguimiento que sigue de ahí en adelante es que van al electrofisiólogo cada 6 meses para interrogar el dispositivo y nadie los ve, nadie titula los medicamentos, nadie garantiza que ese paciente reciba todas las terapias farmacológicas óptimas y definitivamente ningún paciente va a responder a resincronizador si no garantizamos esas condiciones mínimas. También sucede con frecuencia que se desalojó el electrodo, hubo alguna complicación del procedimiento y nadie se dio cuenta porque pues nadie está siguiendo a los pacientes. Y finalmente debemos considerar qué alternativas vamos a tener para los pacientes no respondedores, porque ya que hicimos una inversión en una terapia, pues debemos lograr un beneficio de esto. Esta es mi visión de qué debemos hacer para los pacientes que tienen dispositivos. Debemos funcionar como un equipo en el cual tengamos un trabajo que sea 50% cardiólogo y 50% el electrofisiólogo. Necesitamos trabajar de una forma coordinada, necesitamos una buena comunicación para que las cosas puedan hacerse de la mejor manera. Estos son algunos aspectos claves que yo considero que debemos tomar en cuenta las unidades de insuficiencia cardíaca. En la selección de los candidatos, como ya les había mencionado, siempre tenemos que garantizar los 3 meses de terapia farmacológica óptima, reevaluar a esos pacientes antes de que lo consideremos pensar en un dispositivo y definitivamente sentarnos con el electrofisiólogo y pensar seriamente si ese es un buen candidato para la terapia. Y la selección de los candidatos a veces es un problema porque los pacientes de la vida real nunca se parecen a los estudios de los ensayos clínicos. Uno quisiera los pacientes perfectos, con el QRS con bloqueo de rama izquierda, más de 150 milisegundos, todos los quisiéramos así perfectos como lo de los ensayos clínicos, pero empieza a aparecer el paciente que tiene bloqueo de rama derecha y 160 de duración del QRS, o el que tiene su bloqueo de rama izquierda pero está en fibrilación auricular,
o empiezan a aparecer los pacientes para implante de desfibrilador que tienen función renal alterada y depuraciones de creatinina bajas, o que tienen un alto perfil de comorbilidades, o que ya empiezan a estar por encima de los 75 años y tenemos que pensar seriamente qué hacer con estos pacientes. Entonces aquí es muy importante tener las juntas multidisciplinarias, sentarnos a pensar si realmente hay un beneficio de la terapia en ese paciente antes de gastar el dinero del sistema de salud. Esta es entonces la ruta que tenemos nosotros en la Clínica Cardiovida en Medellín para la selección de los candidatos. Hemos llegado a un punto en el cual cuando el electrofisiólogo solicita el implante de un dispositivo, la aseguradora le devuelve la orden y le dice, un momentico, ese paciente ya lo conoce falla cardíaca, por favor remítalo y cuando ellos ya hagan el proceso y estén de acuerdo, procedemos al implante. Entonces primero lo vemos nosotros, garantizamos los 3 meses de seguimiento, la terapia farmacológica, después el electrofisiólogo mira si hay unas buenas condiciones para el procedimiento y finalmente tomamos una decisión de grupo. Y esto es fundamental y esto ha generado, digamos que una gran confianza por parte de los pagadores. Muchas personas me preguntan a veces, bueno, cuando yo le voy a proponer a una EPS o a una aseguradora que voy a montar un programa de insuficiencia cardíaca, todos me van a decir, uy, no, usted me va a subir aquí los costos porque todos van a salir con un desfibrilador, todos van a terminar saliendo con un resincronizador. Y yo pienso que esa no es la visión. La visión es, definitivamente lo vamos a implantar en el paciente que lo necesita y el que se va a beneficiar de la terapia. Y adicionalmente yo le voy a garantizar a usted todas las condiciones, ya que usted invirtió esa platica en ese paciente y en ese dispositivo para que tengamos los mejores resultados. Como ya les había mencionado entonces, para los implantes de los dispositivos llevamos al paciente en las mejores condiciones. Para uno como clínico es muy importante conocer los detalles del procedimiento. A veces el procedimiento fue difícil, al paciente se le disecó el seno coronario o de pronto el electrofisiólogo dejó el electrodo en una posición que no era la adecuada y si uno no se toma el trabajo de ir a mirar o conversar con ellos y saber que hubo algo raro o difícil en ese procedimiento, pues no va a estar alerta de que tiene que seguir a ese paciente con mayor cuidado. Adicionalmente, el implante es importante considerar si el paciente vive en una área lejana a un centro urbano y necesitamos tener algún seguimiento especial con esos pacientes o si son de alto riesgo de eventos, considerar el implante de un dispositivo que tenga seguimiento remoto, que ya el doctor Carlos Plata va a ampliarles esta parte. ¿Qué hemos encontrado nosotros entonces en el seguimiento? Es muy importante siempre mirar las notas de electrofisiología, cuando ellos revisaron el dispositivo, si es un resincronizador, estar seguros que el paciente está estimulado por lo menos más del 90% del tiempo. Si es un desfibrilador, que no lo dejen programado en un modo en el cual el paciente esté siendo estimulado por el desfibrilador, porque eso lo va a poner disincrónico y lo va a empeorar. Entonces siempre es muy importante ese contacto y estar pendientes de todos los parámetros de programación. Estas son algunas de las otras cosas que vigilamos, las descargas inapropiadas en los pacientes, todos sabemos que un choque va a generar más aturdimiento y que se va a empeorar el pronóstico del paciente, y son algunas de las cosas que nosotros consignamos en la historia. Nuevamente los no respondedores son, digamos que un enemigo de todas las terapias, y para garantizar que un paciente implantado de un resincro responda, necesitamos garantizar que tenga todo el tratamiento farmacológico óptimo. No tiene sentido un paciente con un resincronizador que solo toma furosemida y gotas de digoxina, que eso los vemos con frecuencia porque como no lo sigue el equipo de insuficiencia cardíaca, sino que lo sigue el electrofisiólogo, pues probablemente no vamos a tener los mismos resultados. Adicionalmente, considerar opciones para optimizar los dispositivos. Los dispositivos más modernos tienen algunos sistemas en los cuales ellos pueden optimizarse de forma automática, sino pedirle al electrofisiólogo que nos mire cómo está el intervalo AB, si se puede mejorar la sincronía. Hay algunos métodos también por eco para tratar de mejorar el funcionamiento de estos dispositivos y siempre debemos considerar todas las alternativas. Y finalmente, cuando los electrodos quedan en una posición que no es la adecuada y están empeorando al paciente, pues sentarnos y conversar con el equipo de arritmias y preguntarles si hay alguna posibilidad de reubicarlo. Este es otro punto fundamental y es cuándo apagar las terapias de alto voltaje. Con frecuencia nos enfrentamos a pacientes que ya están en la fase terminal de la enfermedad, que no son candidatos a trasplante, que ya estamos viendo que se acerca el final, pues si no es nada bueno un paciente que se está muriendo y un desfibrilador descargándolo. Entonces siempre debemos tomar la decisión de forma conjunta con el equipo de electrofisiología. Cuando ya vemos que es el momento, se habla con la familia, con el paciente, se habla con el grupo de electrofisiología y se decide apagar las terapias de alto voltaje. Este es el modelo que nosotros tenemos en CardioVid, lo hemos llamado electrofalla. Es, digamos que una evaluación conjunta entre los electrofisiólogos y nosotros, y estas son las políticas que hemos tomado, y es que todo paciente que puede ser un candidato a implante de dispositivo primero va al programa de insuficiencia cardíaca,
tomamos de forma conjunta la decisión y todo paciente que se implanta también va al seguimiento por parte del programa de insuficiencia cardíaca. Tenemos además unos médicos generales que nos colaboran en falla cardíaca y que también están entrenados en hacer la interrogación del dispositivo, y siempre estamos insistiéndole mucho a ellos que en las notas nos reporten el porcentaje de estimulación y las alertas que tiene el paciente, y tenemos nuestro plan de optimización de dispositivos y de considerar upgrade cuando un paciente que tiene un marcapaso que lo está estimulando lo está poniendo más disincrónico. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado confianza por parte de los aseguradores, hemos logrado trabajar en equipo, mejores resultados, y hemos también empezado nuestro programa de seguimiento remoto en estos pacientes, que les va a ampliar más el doctor Carlos Plata. Muchas gracias. Bueno, voy a hablarles el día de hoy un tema que nos va a ayudar a detectar signos tempranos de descompensación aprovechando la información que nos brindan los dispositivos que implantamos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Esta información es muy útil y es otra de las herramientas que nos puede reducir costos en la medida en que el paciente consulta menos y está mejor tratado. ¿Cómo vamos a implementar un programa de monitoreo remoto en el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca? Los dispositivos implantables son mucho más que las terapias, más que la estimulación del marcapasos tricameral o las descargas para los pacientes que tienen riesgo de morir por hacer muerte súbita rítmica. Proporcionan datos importantes en el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Es la ventana para el estado del paciente. Comentamos que un paciente después de ser implantado tiene un seguimiento en promedio cada 6 meses con el electrofisiólogo, y nos perdemos ese tiempo en el cual puede haber cambios significativos que predicen descompensación e ingresos para tratamiento. Ayudan a evaluar la respuesta al tratamiento y vamos a ver cómo podemos saber si un paciente es adherente o no a las medidas no farmacológicas. Nos permite hacer titulación de medicamentos, nos permite detectar cambios en el estado clínico y además evaluar la presencia de arritmias, siendo un potencial claro para identificar nuevamente nuestro paciente de alto riesgo. Nos ayuda a modificar la consulta en la medida en que este monitoreo se puede facturar como una actividad propia de la consulta de la unidad de insuficiencia cardíaca, es decir, se factura adicional en la medida en que el pagador sabe que se está haciendo un monitoreo del paciente de forma remota. Los dispositivos hoy en día tienen la posibilidad de que el paciente se lleve para su casa un monitor que tiene programada una interrogación que se hace de manera inalámbrica cuando el paciente está en su casa, habitualmente en las noches, cuando se acuesta, en su mesa de noche tiene el monitor, hagan de cuenta un pequeño radio. El dispositivo se conecta con el monitor y envía los datos al centro donde estamos haciendo el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Al otro día, la enfermera que está encargada del monitoreo remoto revisa esos datos y si encuentra alguna alerta, la comunica al médico y tomamos la decisión que nos permite evitar deterioro clínico del paciente. También cuando el paciente se siente mal, puede hacer una interrogación él mismo, y es como lo vemos acá, se coloca el cabezote sobre el dispositivo y nos va a enviar la información y vamos a tener la información más reciente. Vamos a recibir esta información en un computador o lo podemos recibir en nuestros teléfonos móviles con una aplicación que existe y vamos a tener 2 ventanas que nos van a decir las tendencias del volumen del paciente que se llaman el Optivol y las tendencias de frecuencia cardíaca, actividad, presencia de arritmias y porcentaje de estimulación del marcapasos.
por ejemplo. Las tendencias de volumen son muy importantes porque nos van a decir de manera directa qué tan adherente está siendo el paciente en el control de líquidos y sal. Y las tendencias de Cardiac Compass nos van a decir si un paciente que venía en ritmo sinusal hace un episodio de taquicardia auricular o fibrilación auricular que vaya a tener importancia en predecir descompensación. Nos dice cuál es la respuesta ventricular a ese episodio de fibrilación auricular y si esta va a interferir con la terapia de resincronización cardíaca y qué medidas vamos a instaurar. Cómo venía el paciente y en la medida en que hace un episodio de fibrilación auricular, su actividad en horas día se ve disminuida. Nos va a decir además cómo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca diurna y nocturna, sabiendo que en la noche, si la frecuencia cardíaca no disminuye, es un predictor de descompensación temprano. La variabilidad de la frecuencia cardíaca y el porcentaje de estimulación del marcapasos. Si colocamos un marcapasos tricameral, es para que tenga un porcentaje de estimulación mayor del 90%. La fibrilación auricular está relacionada con mayor incidencia de hospitalizaciones. Entre un 20 y un 25% de los pacientes con fibrilación auricular tienen mayor riesgo de hospitalizarse que aquellos que no tienen fibrilación auricular. Entonces, si tenemos un paciente, este es el Cardiac Compass que podemos recibir de alguno de nuestros pacientes que tenemos con dispositivos, que venía en ritmo sinusal y entra en fibrilación auricular, tenemos que evaluar varias cosas. Primero, el tiempo total de la taquicardia auricular o de la fibrilación auricular. Nos la brinda el dispositivo, las 24 horas del día está en fibrilación auricular. Luego evaluamos cuál es la respuesta ventricular a esa fibrilación auricular. Fíjense que está entre 100 y 125 latidos por minuto. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Y vemos la correlación que tiene clínicamente esa fibrilación auricular, esa frecuencia, y la actividad del paciente, cómo se ve deteriorada en la medida en que tiene menos de 2 horas de actividad por día. Nos ayuda a tomar decisiones. Vamos a hacer un control del ritmo del paciente, un control de la frecuencia cardíaca, vamos a hablar con electrofisiología para que se haga una ablación del nodo, vamos a programar una cardioversión eléctrica. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? No tenemos que esperar a que pasen los 6 meses para que lo vea el electrofisiólogo y nos diga, este paciente hay que ingresarlo porque está en FA permanente. Definir tempranamente el inicio de la anticoagulación. Muchas veces no lo detectamos hasta que viene con el dato del electrofisiólogo y, como les decía, programar las intervenciones que sean apropiadas. O sea, es una herramienta que de entrada nos está ayudando a tomar decisiones con el paciente. Y evaluar el porcentaje de estimulación. Fíjense cómo estaba en ritmo sinusal en un 100% de estimulación y en la medida en que cae en fibrilación auricular, la estimulación del marcapasos tricameral se pierde. O sea, este paciente se va a descompensar. Si nosotros tenemos el día a día del paciente en nuestros dispositivos móviles o en un computador, con una enfermera que lo interpreta, tomamos decisiones antes de que el paciente ingrese a la clínica. Lo mismo sucede con las arritmias ventriculares. Cualquier descarga ya implica el aumento de mortalidad hasta del 18% al año, con un promedio de 7 meses. O sea que esto es un problema que nos interesa a nosotros, no solamente electrofisiología. Si el paciente llega por una descarga, normalmente llaman al electrofisiólogo. Tenemos que trabajar en conjunto porque también es un tema de pronóstico para nuestros pacientes, ya que si bien es cierto que esto tiene un impacto en factor pronóstico al año, el 80% de las causas de muerte de nuestros pacientes es por progresión de la enfermedad, más allá de la muerte súbita arrítmica. O sea que nosotros tenemos que ver qué fue lo que motivó esa descarga, que puede ser inapropiada muchas veces por la presencia simplemente de sobrecarga de volumen o mayor consumo de sal. Tanto las descargas apropiadas como las inapropiadas son predictores de mortalidad y tenemos nosotros la posibilidad de vigilarlas. Entonces, ¿esto es un problema de la unidad de insuficiencia cardíaca? ¿Es un problema de electrofisiología? ¿O es un problema de ambos? Yo creo que lo decía la doctora Saldarriaga, es un problema que tenemos que evaluar en conjunto y tenemos que actuar como equipo del corazón, electrofisiología y la unidad de insuficiencia cardíaca para poder tomar las decisiones a tiempo. 2 minutos. En estos 2 minutos les voy a hablar que también puede
evaluar la actividad del paciente y podemos saber cuándo la actividad es buena, moderada o mala. Si tiene más de 4 horas al día sabemos que vamos bien, pero podemos ver pacientes que venían bien y su actividad empieza a disminuirse, o pacientes que venían mal y su actividad empieza a mejorar, o que la actividad es constante, o que venía muy mal y empieza a mejorar. Es decir, nos ayuda a saber qué tanto se mueve su paciente, cómo se mueve el paciente en la casa. El dispositivo tiene un acelerómetro. Si el paciente está caminando, empieza a mover, a dar la información. Si el paciente está quieto, no hay vibración. Tradicionalmente nosotros tenemos herramientas para evaluar si el paciente es adherente o no. Dígame usted cuánto líquido toma, qué tanta sal consume, cómo es el control en su casa. Y esa es la herramienta que habitualmente utilizamos y en la que confiamos. Sí, doctor, yo no tomo ni una gota de líquido. Y los vemos hinchados y los vemos con NT-proBNP mayor de 70.000. Bueno, es muy difícil creerles, pero hoy en día tenemos una forma más confiable para evaluar la adherencia. Y la forma más confiable es evaluar la impedancia que nos da el dispositivo. En la medida que haya presencia de líquido, la impedancia va a disminuir. Si la impedancia se mantiene estable, el paciente está seco. Si la impedancia baja, el paciente se está empezando a descompensar y vamos a ver en el Optibol como por encima de la línea de base, todo esto es mayor consumo de líquido. Digo, qué pena con usted está tomando más líquido en agosto, en octubre, y estuvo muy juicioso en junio y volvió a la normalidad en junio. Es decir, podemos saber cuál es la adherencia del paciente y si nosotros empezamos a ver que la impedancia disminuye y que aumenta el Optibol, ¿qué vamos a hacer? Intervenir al paciente y seguramente aumentar la terapia diurética antes de que se hospitalice. Los criterios diagnósticos de rehospitalización que nos brindan estos dispositivos son estos. Si la impedancia baja más de 8 ohmios por debajo de la línea de base, se va a descompensar. Si la fibrilación auricular dura más de 6 horas, si la terapia, la estimulación es menor al 90%, son predictores de descompensación. Y esto lo vemos en la publicación del doctor Smold, en la medida en que con un solo criterio el paciente aumenta el riesgo de descompensación. Si tenemos la información todos los días, podemos intervenir al paciente. Ya voy a terminar. Y tiene un excelente valor predictivo negativo, en la medida en que si todo está normal, está en ritmo sinusal, la actividad del paciente es buena, la variabilidad de la frecuencia cardíaca día-noche es excelente y el porcentaje de estimulación del marcapasos es mayor del 90%, el nivel de volumen medido por Optibol está por debajo del umbral y la impedancia se mantiene normal, este paciente está estable y este paciente no se va a descompensar. Tiene un excelente valor predictivo negativo. Entonces hay una propuesta para seguimiento de los pacientes. El paciente que no tiene un dispositivo de vigilancia, que tenga la opción de evaluar Optibol, pues normalmente ¿qué hacemos? La evaluación clínica, si el paciente está estable, hacemos el seguimiento de rutina. Si el paciente tiene una clase funcional avanzada, tiene un seguimiento frecuente hasta que se estabilice y siga el seguimiento de rutina. Pero si el paciente ya tiene un dispositivo que nos da una ventana que nos permite ver el día a día de su dispositivo, tiene aparte de la evaluación clínica, saber si el paciente está estable y el Optibol es normal, tiene seguimiento de rutina. Si sigue con la clase funcional avanzada, o sea, descompensado, seguimiento frecuente y estable, pero podemos encontrarnos los pacientes que los podemos ver clínicamente estables con el Optibol anormal. Debe manejarse igual que el descompensado con un seguimiento frecuente hasta que se estabilice y permita continuar el seguimiento de rutina. Como conclusiones, las tecnologías han mejorado la conexión entre pacientes y sistemas de salud y si las tenemos disponibles, deberíamos considerar utilizarlas. La información de los dispositivos agrega valor objetivo. Otro concepto que me llevo yo de este curso y es el valor del seguimiento telefónico como concepto de telemedicina. Normalmente no lo pensamos, pero cuando nos lo presentan estamos haciendo telemedicina desde el inicio. La impedancia torácica es útil como herramienta para mejorar pacientes con insuficiencia cardíaca en conjunto con otros datos de diagnóstico. No nos perdamos, si es posible, lo que le pasa al paciente para la toma de decisiones y el trabajo en equipo entre la unidad de insuficiencia cardíaca y electrofisiología es fundamental. Es decir, es una herramienta que puede ser útil en evaluar adherencia, en evaluar desenlaces y sobre todo en reducción de hospitalizaciones por detección temprana de los signos de descompensación. Muchas gracias.